esto para hablar de la importancia de desarrollar estos puentes de comprensión, ¿no? Muchas veces pasa que después de una discusión, las personas terminan más convencidas de lo que piensan que antes. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Si supuestamente el intercambio era para que se abra la perspectiva y se vea si se pueden acercar las posiciones, pero muchas veces después de eso terminan más alejados, terminan más enemistados. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en juego que no son puramente racionales. Hay cuestiones emocionales, cuestiones de la autoestima, cuestiones del ego. A ninguno de nosotros nos gusta que nos hagan sentir que estamos equivocados, ¿sí o no? Cuando vamos a un debate, algo, si alguien nos hace quedar mal, como tontos, que no sabíamos lo que decíamos, nos enojamos y ¿qué hacemos? Más nos cerramos nuestra postura, ¿no? Si nos dan una evidencia que es contundente en contra de lo que nosotros pensamos o decimos, nos cerramos más y nos molesta ya nuestro fuero íntimo. Entonces, la respuesta es, en vez de razonar y decir, sí, tienes razón, nos ponemos más duros los tapones de punta. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos hagan entrar las cosas con sangre, ¿no? Queremos realmente muchas veces poder nosotros sentir que por lo menos nadie nos pisoteó, ¿no? Fíjense cómo hay cuestiones de la autoestima del ser humano que entran en juego a la hora de trabajar un desacuerdo, ¿no? A la hora de trabajar un conflicto. Muchas veces el problema de alguien que no está de acuerdo es que a él no se le ocurrió la idea, por ejemplo, o que simplemente hubiera querido ser consultado. Entonces la sabiduría al abordar los conflictos nos permite tener en cuenta estas cosas y tratar a la gente con tacto, ¿entiendes? Entender que el conflicto es más amplio y ver que hay cuestiones personales y que la otra persona necesita saber que se le demuestra respeto, ¿no? Quizás simplemente con la demostración de respeto o con la demostración de humildad de nuestra parte, la otra persona libremente accedería, ¿no? Y se podrían resolver las cuestiones. Es importante por eso pensar de esta manera, porque nos ayuda a sacar todo el componente irracional en nuestras conversaciones, en nuestros conflictos, ¿no? Porque si pensamos lógicamente en una discusión, es lo más probable que yo esté 100% en lo correcto y el otro esté 100% equivocado. ¿Será eso lo más probable, si nosotros pensamos racionalmente? ¿O será más sensato pensar que el otro puede tener algo de razón? ¿Podrá tener algo de razón? ¿Habrá algo en lo que yo esté equivocado? Entonces, es importante poder desarrollar canales de comprensión, ¿no? Entender que el desacuerdo es una ventaja, entender que el conflicto es complejo, ¿no? Y que entran factores personales, emocionales, de autoestima muchas veces, que están entremezclados, entrelazados con la misma cuestión que se debate o que se discute. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que yo llamo prácticas constructivas del diálogo y respeto. ¿Cómo entonces, partiendo de una nueva perspectiva, donde empecemos a tomar el desacuerdo como un elemento a nuestro favor, que ya no sea algo que nos tensione, que nos ponga mal, que nos choque, sino algo a nuestro favor, y empezando a ver también el conflicto de una manera más amplia y que nos lleve a conocer a otras personas, ¿cómo podemos partir de ahí empezar a construir prácticas que nos permitan trabajar los conflictos, los desacuerdos en las redes o en nuestro grupo de trabajo, de una manera que no nos lleve a ponernos en antagonismos, ¿no? Que hace muchas veces que la gente se divida, se separe, se aleje de los grupos, hasta se deje de hablar, se generen enemistades, y empezar a poder dialogar en serio. Porque una sociedad democrática exige esto, exige realmente que las partes que piensan distintos puedan intercambiar, puedan dialogar, ¿entiendes? Entonces, esto es fundamental y vamos a trabajar algunas prácticas. Una de ellas, por ejemplo, es el trabajar en la búsqueda de áreas de acuerdo. Es decir, una estrategia que nos puede ser útil cuando usted tiene alguna situación a resolver en la que no se pone de acuerdo con otra persona, puede ser tomar como primera medida o comenzar a trabajar el problema a partir de las áreas en las que sí están de acuerdo, ¿no? Entonces, quizás al plantearse una problemática podemos estar en desacuerdo en muchos aspectos. Algo sabio para poder construir una solución al problema es pensar, a ver, pero ¿en qué áreas sí estamos de acuerdo? Quizás comenzando por el propósito, capaz que el propósito en definitiva, en general, sí estamos de acuerdo, solo que los métodos, ahí ya cada uno tiene su propia postura,
pero empezar a trabajar y hacer hincapié en las cosas en las que sí estamos de acuerdo. ¿Eso qué nos permite? Nos permite hacerle entender a la otra persona que estamos del mismo lado, que no es que yo me quiero salir con la mía o quiero tener la razón, sino que quiero colaborar con esa persona, ¿no? Entonces, es fundamental esto, cuando tiene un desacuerdo, no empiece discutiendo sobre las cosas en las que hay divergencia, porque ahí justamente produce más choque, ¿no? Sino empiece a destacar las cosas en las que sí están de acuerdo, ¿no? Acentuar en lo posible que los dos buscan el mismo fin, ¿no? Que los dos quieren solucionar un problema, porque si no, justamente cuando uno se encierra en el desacuerdo y es lo primero que marca, lo que hace ver al otro es, vos estás totalmente equivocado, ¿no? Vos no sabés cómo hacer las cosas, vos no tenés idea, vos no sos humano, vos no sos solidario, a vos no te importan. Entonces, cuando a una persona le hacen sentir eso, obviamente, lo que menos va a querer, y esto ya no por una cuestión racional, sino una cuestión emocional, lo que menos va a querer es estar de acuerdo con usted, ¿no? Entonces, esta es una herramienta útil, ¿no? Trabajar en ver cómo nosotros partimos de lo poco o lo mucho que sí acordamos, para a partir de ahí empezar a trabajar. Ya es distinto afrontar el desacuerdo o el punto de conflicto cuando sentimos que los dos estamos en el mismo equipo y que trabajamos para lo mismo, que hacerlo cuando uno parte ya mirando al otro como un antagonista, ¿no? Y nos vamos a sorprender muchas veces al darnos cuenta que quizás en la mayoría de las cosas estamos de acuerdo, finalmente, ¿no? Y no como muchas veces pensamos, ¿no? Entonces, esta práctica es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque también además frena un poco los decibeles, ¿no? Partamos de lo que sí vemos que tenemos en común, ¿no? Y vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Otra práctica útil cuando surge un desacuerdo o un conflicto es trabajar en lo que yo llamo puentes de reducción de la tensión. Hay algunas estrategias que nos permiten reducir la tensión, el impacto. No es como si fuera, va a tener un choque inevitablemente, pero usted tiene un airbag, ¿no? Algo que va a acolchonar, digamos, ese impacto y que va a permitir que haya una mayor suavidad, ¿no? Y que se reduzca la tensión, y cuando se reduce la tensión, ¿sabe que lo bueno es que hay diálogo, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Cuando, digamos que tenemos un pequeño accidente de tránsito, ¿no? Cada uno se baja insultando, pero ¿cómo no viste que estaba en rojo? ¿Pero cómo te pasaste por la derecha? Y uno empieza a insultar, ¿y vos qué te parece que sos ciego? Y cuando uno empieza así, obviamente la respuesta del otro muchas veces es la misma. ¿Cómo cambia cuando alguien tiene una respuesta que el otro no espera? Una respuesta, podemos decir, blanda, una respuesta amable, que no encaja en lo que el otro está esperando, ¿no? Justamente, muchas veces nos preparamos para pelear, ¿no? Y no para resolver los problemas, ¿no? Nos preparamos muchas veces para confrontar, ¿no? Y muchas veces no estamos esperando una práctica cooperativa de parte del otro, ¿no? Qué importante cuando nosotros empezamos a trabajar poniendo estas prácticas de reducción de tensión. Una, por ejemplo, es demostrar gratitud. Si usted tiene un conflicto con alguien, o tiene un desacuerdo con alguien, ya sea sobre un proyecto, sobre una actividad, sobre lo que sea, qué importante es hacerle ver a la otra persona que uno está agradecido, porque por lo menos se está ocupando del problema, que por lo menos está trabajando en eso, que entender que uno valora lo que esa persona está haciendo, ¿no? Pero no solamente como una técnica para poder reducir la tensión, sino que tiene que ser algo sincero, tiene que ser algo genuino, porque tenemos que entender esto. Muchas veces en las problemáticas en las que estamos pasando y tratando de trabajar con otras personas, hay personas que genuinamente se interesan por el bienestar de otros, por la mejora de la comunidad, que quieren lograr un cambio, quieren hacer algo. Qué importante cuando usted sabe agradecer eso. Ustedes fíjese cómo marcar la diferencia en sus conflictos cuando usted le demuestra a las personas que reconoce lo que hacen y que valora lo que hacen y que usted está agradecido por eso. Eso le va a ayudar a trabajar muchísimo más cooperativamente con esas personas. ¿Sabe por qué? Porque usted está dando valor a la persona. Y muchas veces las personas confunden el conflicto con la persona, ¿no? Qué importante es tratar de saber deslindar esto, ¿no? Que el conflicto y la persona
tienen que tratarse de manera diferente. Muchas veces tachamos a la persona simplemente por cómo piensa o por dónde está posicionada, ¿no? Ah, no, este está a favor del aborto, este está en contra del aborto, entonces ya en sí lo consideramos una persona que está errónea. Ella misma es podemos decir, una antagonista, ella misma está errada, ella misma representa algo malo, según la postura donde nosotros nos paremos, ¿no? Y eso nos impide, justamente, nos impide trabajar un diálogo, ¿no? Que es distinto cuando uno empieza a hacerle y empieza a ver las cosas buenas que esa persona está haciendo, ¿no? Porque muchas veces uno no se da cuenta, pero hay muchas personas en las que uno puede rescatar cosas buenas, y qué bueno es hacérselo saber y agradecerle, porque entonces esa persona se va a sentir respetada, valorada, y es mucho, pero mucho más probable que esa persona le escuche a usted, ¿no? Y entonces que se pueda lograr una solución, ¿no? Otra práctica también para reducir la tensión es, no, el anterior, seguimos en el 2. Otra práctica para reducir la tensión es la agilidad en la autocrítica y el reconocimiento de los propios errores, ¿no? Fíjense que estamos acostumbrados a ser rápidos para criticar al otro y ser muy lentos para reconocer nuestros errores, ¿no? Por eso, cuando uno está en una situación que tiene que resolver algún conflicto, qué útil y cómo baja las defensas del otro cuando usted es rápido para reconocer sus errores, o cuando usted admite que posiblemente puede estar equivocado, ¿no? Reconocer la posibilidad de que uno esté equivocado, ¿no? Ese gesto de humildad hace que el otro baje sus defensas, ¿no? Entonces, porque fíjense, digamos que estamos discutiendo algo y usted está pensando las cosas en las que yo me equivoqué y está a punto de decírmelas, y me la va a decir quizás de una manera no grata. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me adelanto y yo mismo soy el que digo todas las cosas negativas de mí mismo que el otro estaba por decir? En ese momento, no solamente le bajo la atención al otro, sino que me vuelvo más humano, me muestro como humano, ¿no? Entonces, y eso genera empatía, ¿no? La sensación de perfección, o la sensación de que no me equivoco, ¿saben lo que hace? Aleja a las personas. Cuando uno está en una posición justamente por eso cerrada, una posición soberbia, prepotente, cuando uno cree que se la sabe toda y está en la posición de que simplemente le exige al otro, lo que genera es rechazo. Lo que genera acercamiento es la persona que sabe mostrar vulnerabilidad, ¿no? Que tiene la sabiduría de mostrarse vulnerable y de saber que no lo sabe todo, de saber que está aprendiendo, de que es una persona enseñable, que es una persona que puede recibir una lección y va a crecer, ¿entendés? Eso nos hace más sabios, ¿no? Y nos acerca a la gente. Construye justamente un puente, construye un acercamiento, ¿no? Porque la gente empatiza con las personas que tienen humildad, ¿no? Que son capaces de reconocer sus errores, ¿no? Fíjense, ¿no? Es muy común que nosotros queramos que los demás nos juzguen por nuestras intenciones, pero nosotros juzgamos a los demás en base a sus acciones, ¿no? La persona hizo algo y ya lo juzgamos. Ah, no, esta es la persona que un día hizo esto. Esta es una persona a la que un día hizo tal cosa, ¿no? Se equivocó una vez y la juzgamos por eso. Pero cuando se trata de nosotros, no queremos que nos juzguen por nuestras acciones, porque todos nos podemos equivocar. Quisiéramos que nos juzguen realmente por nuestras verdaderas intenciones, por nuestras verdaderas motivaciones, pero no hacemos lo mismo con los demás, ¿no? Entonces, la práctica de la autocrítica y la autocrítica rápido, hacer rápido para reconocer el error, es una buena manera, por más que parezca todo lo contrario, es una buena manera de resolver problemas, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, lo que hace es que también la otra persona se ponga en la misma postura y diga, la verdad que yo también me equivoqué en esto, ¿no? O no pasó que cuando vos le pedís disculpas a alguien, si yo me equivoqué en esto, en la otra persona nace también el pedirte disculpas, ¿no? Disculpa, yo te grité, la verdad, no tendría que haber dicho eso de vos, la verdad que hablé sin tener la suficiente información, la verdad que a veces me exalto y muchas veces me equivoco. Hace que la otra persona también entonces empiece a tomar una actitud más cercana, ¿no? Otra práctica también para reducir la tensión en nuestros encuentros puede ser el posponer la acción
para tener tiempo de repensar el problema. A veces hace bien y baja un poco o bastante, digamos, los decibeles cuando nosotros nos damos un tiempo para pensar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a juntarnos de vuelta, vamos a tener tiempo de pensarlo más en frío, de reflexionar sobre lo que hemos hablado y nos vamos a volver a juntar. Eso también ayuda mucho al poder bajar la tensión que hay, ¿no? Pasamos ya a un tercer punto que tiene que ver con estas prácticas constructivas de diálogo, tiene que ver con la capacidad de argumentar con gentileza, ¿no? La capacidad, porque, ¿saben qué? Usted puede tener muchos argumentos y puede tener muchas razones, ¿no? Pero ¿sabe qué? Tener la razón está demostrado que no le asegura resolver el problema. ¿Por qué? Porque como le decía hace rato, cuando uno tiene la razón y le hace entrar la verdad a golpes a la otra persona, por más que la evidencia sea abrumadora contra ella, en el fondo hay algo emocional, algo personal, que está vinculado a la forma en cómo ha sido tratada o a la forma en cómo usted la ha visto, que va a hacer que se niegue a encontrar una solución con usted. Y esto pasa muchas veces, ¿no? Entonces, no se trata de tener la razón. Cuando muchas veces estamos en una discusión, en un desacuerdo, tenemos que resolver alguna situación problemática, muchas veces somos rápidos para buscar tener la razón, ¿no? Y como le decía, y somos lentos para demostrar nuestros equívocos, ¿no? Eso no siempre genera, y la mayoría de las veces no genera problemática, sino que genera un golpe emocional, un golpe a la autoestima, porque a nadie le gusta que le hagan sentir que está totalmente equivocado, o que lo humillen públicamente, o que le hagan sentir que no tenía idea de las cosas, y las personas reaccionan de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense, además cada persona trae una convicción, una forma de pensar sobre la vida, trae unos valores, y cuando la otra persona hace algo que choca contra esos valores, obviamente la actitud va a ser cerrarse, ¿no? Cerrarse y responder de la misma manera. Por eso es importante, cuando argumentamos, hacerlo con tacto, ¿no? Si yo comienzo diciendo, yo le voy a demostrar que usted está equivocado, lo que estoy haciendo ya es ponerlo en mi contra antes de que siquiera me escuche, ¿no? Yo le voy a demostrar que todas las cosas que usted dijo son una barbaridad y que usted no tiene razón de nada. Si yo comienzo así, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, qué importante es tener tacto a la hora de expresar, ¿no? Permítame expresar algo, puede ser que yo me equivoque, no sería la primera vez que yo me equivoco. Entonces usted empieza a hacerle ver a la persona algo como si lo hubiera descubierto por sí misma, ¿no? A veces el hecho de que la persona sienta que ha descubierto por sí mismo lo que realmente nosotros le hemos enseñado, es mucho más provechoso, ¿no? No es lo mismo que yo le diga, mirá, te dije cómo son las cosas y vos le hiciste mal, que llevar a la persona en un proceso en el cual ella misma se dé con la verdad, por ejemplo, ¿no? Que ella misma pueda ver lo que nosotros planteamos, pero que sea un descubrimiento de ella. Entonces, la situación es totalmente contraria, ¿no? Siempre me gusta hablar de esa fábula de Esopo acerca del sol y del viento, ¿no? Y se las voy a leer porque me parece siempre muy práctica para expresar este punto, ¿no? Y dice lo siguiente: discutieron ambos, el sol y el viento, acerca de cuál era más fuerte, y el viento dijo, te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves a aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza hasta ser casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza, ¿no? Es una alegoría que nos explica que muchas veces, y casi siempre podemos decir, el trato cordial, ¿no?, puede mucho más que el querer
hacer que las personas entiendan algo por la fuerza, ¿no? Tenemos que tener esa tibieza, esa calidez del sol, y hace que las personas puedan tener una respuesta mucho más favorable que cuando nosotros queremos simplemente forzar las cosas por el hecho de que sentimos que tenemos la razón, ¿no? Finalmente, un cuarto punto en estas prácticas constructivas es poder trabajar el respeto, pero el respeto genuino, ¿no? Recuerden lo que dije al comienzo, la batalla por construir en las redes espacios de habilitación de voces, espacios de inclusión, espacios de empoderamiento de los sectores más marginados o de aquellos que están en una situación de mucha desigualdad, para que la red pueda tener esta potencia, tenemos que trabajar en lo cultural. Nuestras redes no solamente tienen que ser equipos de trabajo, sino que tenemos que ser espacios donde se habilite otra lógica, ¿no? Lógicas de un genuino consenso. Y no vamos a poder trabajar en eso mientras no pongamos como factor principal el respeto por la dignidad del otro, ¿no? Por el respeto por la persona humana, ¿no? Es sobre esa base que nosotros podemos librar una batalla contracultural contra el individualismo imperante en el que hoy vivimos, ¿no? Contra este espíritu de competencia tan fuerte, contra este espíritu meritocrático que hoy impregna nuestra sociedad y que hace que los que están en mejores condiciones sean los que manejen todo, y los que han nacido en situaciones más desfavorecidas sigan manteniéndose en ese lugar. Queremos transformar eso, tenemos que empezar a partir no solamente de ideas, ¿no? Sino que el valor de nuestras ideas y el peso de nuestras ideas se demuestra por la forma en que nosotros respetamos al otro, ¿no? Una persona demuestra que su idea es válida cuando en esa idea o en base a esa idea respeta la dignidad de otro ser humano, ¿no? Y tiene en estima el valor del otro. Y por eso cuando yo pensaba sobre el respeto, que quería hacer la distinción en que no es lo mismo tener respeto que tener modales, ¿no? Uno muchas veces confunde el respeto con modales, ¿no? El respeto, uno piensa, bueno, yo lo respeto porque no le grité, porque no lo insulté, ¿no? Porque le dije las cosas tranquilamente, ¿no? Eso puede significar tener buenos modales, ¿no? Un buen trato, pero no quiere decir que yo respete a esa persona, ¿no? El respeto es algo mucho más profundo y es algo que tiene que ver también con mi propio fuero íntimo, ¿no? Pensaba que no se trata solamente de demostrar a la persona que no la agredo, sino que el respeto tiene que ver con la concepción que yo tengo del otro, con la forma en la que yo veo al otro. Es una forma de mirar la vida, es una perspectiva de la vida. Cuando uno quiere trabajar en una cultura de respeto y de diálogo, no se trata solamente de técnicas, ¿no? Se trata de una forma de ver, se trata de una perspectiva sobre el ser humano y sobre el otro, ¿no? Y como decía hace rato, a veces es muy fácil juzgar a las personas directamente por un equívoco, por un error y por un hecho, ¿no? Pero cuando se trata de nosotros no quisiéramos ser juzgados así. Quisiéramos ser juzgados por lo que realmente somos, ¿no? Por lo que realmente pensamos y sentimos, por lo íntimo de nuestras convicciones, ¿no? Pero a los demás no los juzgamos así. Entonces, si queremos desarrollar una práctica de respeto que sea como un código para nosotros, tenemos que entender que esto es una forma de empezar a ver a las personas, ¿no? Pensaba que lo que nos define o nos identifica a nosotros no es cómo las personas nos vean, ¿no? No es ni siquiera cómo nos vemos nosotros, sino que lo que nos define a nosotros como seres humanos, como personas, y lo que nos añade valor, no es lo que los demás digan, no es lo que yo digo, sino la forma en que yo veo y la forma en que yo pienso sobre los demás. Por eso, trabajar a fondo una cuestión de respeto y trabajar en algo contracultural para realmente edificar una cultura del diálogo
implica analizar nuestros procesos de construcción del concepto del otro, ¿no? ¿Cómo construimos el concepto del otro? ¿En base a qué construimos el concepto que tenemos de los demás? Vivimos una sociedad donde es común que la gente hable mal del otro, ¿no? Donde podemos sonreírle a la persona, pero por atrás, o después que se fue, hablar mal, decir, pero mira este tonto, este estúpido, lo que dijo, lo que hace, mirá cómo habla, mirá lo que dice. Eso no es respeto. Quizá usted tuvo el modal de no decirle esas cosas en su cara, pero no tiene respeto. Y sin respeto, es imposible construir un verdadero diálogo. Yo no puedo armar un verdadero diálogo y llegar a la solución de un problema cuando considero al otro como inferior a mí, cuando considero al otro como una persona que no tiene valor, ¿no? Entonces, solamente puedo construir algo con otro cuando ese otro es un igual, cuando yo al otro lo considero con esa misma dignidad que me considero a mí. Entonces ahí se empiezan a construir realmente cosas que valen la pena. ¿Cuál es el problema de la sociedad en la que vivimos? Que actualmente se identifica a la persona con la idea, ¿no? Y entonces, así como se demoniza la idea, se demoniza a la persona. A esta persona a la que piensa tal cosa, y la tachamos por cómo piensa, o porque simplemente se opone a nosotros. Pero construir una cultura de diálogo significa rescatar el valor de la persona, por más que nosotros estemos en total desacuerdo con lo que esa persona profesa, con la forma de pensar de esa persona, lo que nos ayuda a nosotros a construir una sociedad distinta, que pueda vencer la violencia, que cada vez avanza más y más en los ámbitos en los que vivimos, es que nosotros empecemos a tener otra perspectiva de las personas, a ser genuinos, a respetar a las personas en nuestro interior. Eso a nosotros nos hace mejores personas, eso nos eleva como personas. Como le digo, Doctor, repito, ¿me escucha? sí, Doctor, ya se nos va a cortar. A mí me gustaría que, bueno, que la gente después va a empezar a preguntar si podemos dar su número, dónde lo contactan, algo así, pasar algo, dónde lo pueden, dónde pueden consultar, con algún tema respecto a conflicto o respecto a mediación. sí, por supuesto, ahí está, puede pasar mi contacto, ya lo tiene María, así que cualquier Bien, bien, cosa. eso quería preguntarle para todos, porque después me empiezan a escribir en privado y bueno, para no molestarlo, para estar pidiendo si es que puedo pasar el contacto Sí, por o supuesto, del servicio Alfa, ¿sí? por supuesto, por supuesto. Bien, Así que sí porque ya nos tenemos. queda pocos minutos, doctor, si nos vamos despidiendo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por participar y en especial, doctor, le agradecemos y bueno, creo que va a quedar pendiente que sigamos esto porque es para bastante, ¿sí? Los esperamos el próximo jueves, viernes, con otro tema, así que a todos les estoy enviando por correo y pronto les hago llegar también los certificados a los correos de todo, así que vayan enviando los correos los que no enviaron, ¿sí? Los correos y los DNI. Y el DNI, por favor, para poder enviar el certificado, todo va a ser por vía mail, ¿sí? Mil gracias, doctor. Se nos va a cortar enseguida y Sí, ¿Podemos sí. contar con el doctor para continuar con este tema? sí, por supuesto. Cuando ustedes digan, podemos continuarlo, ¿no? Creo Sí, que es muy importante. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? María, ¿cómo le va? Buenos días. Yo ingresé tarde porque estoy formando también parte de una jornada de mi escuela, pero la verdad muy interesante lo que dice acá el doctor, así que a mí me gustaría hacerlo partícipe a él de futura jornada de mi Escuela Armada Nacional. Perfecto, perfecto. Yo le paso el Buenísimo. contacto y después ya ustedes directamente coordinan con el doctor, ¿sí? Bien, gracias María, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más? Ahí Fernanda tenía una pregunta, estaba levantando la mano. Palabra de felicitaciones, muy buena la jornada y nos gustaría, si es posible, que nos envíen material para poder tener sostén y cuando sea necesario poder abordar situaciones. Perfecto, ya le vamos a pedir un material al doctor y que nos envíe, así yo les puedo enviar por correo, ¿sí? A todo, por WhatsApp. Gracias. ¿Sí? Así que... Gracias. Doctor, gracias. quedaría pendiente otra jornada más. ¿Qué le parece a usted? Nos da el tiempo para hacerla y volver a tomar, Sí. porque
Hay mucha gente que no pudo entrar, me está enviando un mensajito en privado que no pudo entrar. Bueno, sí, no hay Estaba ningún muy problema. linda la temática. Nos ponemos de acuerdo ya, doctor, para decirle cuándo volvemos a tomar resolución de conflicto. Por supuesto, cuando ustedes digan, estamos a disposición. Ah, pero muchísimas gracias, le tomo la palabra, Alberto, doctor. excelente, la verdad, muy útil para trabajar en red y para la vida en sí, ¿no? Muy útil tus consejos. Y con respecto a la última, Ilmina, ¿hay algún punto para agregar? Porque bueno, fuimos tomando nota, hicimos captura de pantalla, y vos marcaste 4 temas, el último es respeto como código. ¿Hay algún otro punto que iría allí en esa lista? Sí, ese era el último punto.